¿Qué tal, gente? Estamos aquí en otro video más porque, para que sepan, hace unos meses he visto anime por mi cuenta. Y lo que me di cuenta es que ya he visto un anime con doblaje latino, que este anime lleva 20 años que se estrenó. Igual hablo, obviamente el anime se llama Futakoi. Así es, este anime que ya lleva 20 años que lo estrenaron en el año 2004, donde nací. Y pues yo tenía pensado que cuando vi el anime yo dije, mejor le voy a dedicarle un video porque sí tengo ganas de darle mi opinión, qué me parecieron las voces y qué tal fue todo. Así que estoy aquí para darles mi opinión, qué tal me pareció todo. Así que aquí vamos. El título se llama Opinión o crítica del doblaje de Futakoi. Así que, sin nada más que decir, empecemos. Sebastián García, quien hace la voz de Nozumu Futami. Muy bien, dando mi opinión de la voz de este personaje que le dio. Yo digo que su voz que le daba, pues, igual sí me terminó gustando. Buena voz que tiene con el protagonista. Y vaya, sí me sorprende cómo le da la voz a un joven que es como él. Aunque sí le consideramos algo humilde y aparte no sé qué. Pero lo que yo me refiero es que sí me ha gustado cómo le había escuchado su voz. A diferencia del personaje. Pero sí, muy buena interpretación que tuvo. Y de hecho, cuando estuve escuchando la voz del personaje, me di cuenta de esto. Yo reconocí su voz como si fueran estos personajes. Es como si él fuera la voz de Rui, de la de Demon Slayer, o también como la voz de Sota de Horimiya. Pero con este personaje es algo diferente para mí. Creo que sí está bueno que le quede la voz. Muy impresionante. Y pues eso es lo que opino del protagonista al respecto a su voz. Hace mucho no podía imaginarme cuando aún no se terminaba esta ciudad. Increíble, ¿a poco era tan pequeña esta plaza? Qué recuerdos. Se ve diferente, pero no en todas partes. Regina Tiscareño, quien hace la voz de Yuda y Kira Sakurazuki. Dando mi opinión de que le quedaba la voz al personaje, pues dando mi opinión que le dio la voz a estas gemelas, que yo la defino como si fueran amables y sellas, pues yo digo que sí me gustaba cómo le quedaba. Eso sí, muy buena caracterización que tuvo al personaje, aunque sí me terminó sorprendiendo de cómo son ellas. Pero lo único que sí me gustó es sobre su voz, o sea, buena voz que tiene, y vaya, eso sí me gustaba. De hecho, cuando escuché la voz de esta actriz, lo reconocí por un personaje que solamente la reconozco. ¿Y quién es? Obviamente la reconozco como a Miriam en la película de Turning Red. Pero con este personaje igual sí estuvo impresionante. Eso sí, muy buena voz que tiene. Vaya personalidad. Y pues eso es lo que opino sobre ella. Estuvo muy bien. No puedo quejarme. Y vaya, sí es impresionante. Sí, todo estará bien, señor Kenmochi. Cuando las hijas de la familia Sakurazuki cumplen 15 años, deben experimentar la vida de un adulto responsable. Así que, como nuestro padre nos dijo, esta es una regla de la familia. Dana Alcala, quien hace la voz de Lala y Lulu Hinahiku. Bueno, ¿cómo les explicaría? Sí me sorprendió las voces que tiene de estas dos pequeñas al respecto a la actriz, pero su voz sí le quedaba muy bien a ellas, o sea, reconocemos bien cómo es la personalidad. Su voz le quedaba como si fuera muy amable y muy tierna, y la neta creo que sí es muy bueno que le dé la voz a unas infantiles. Y no esperaba que sí le quedaba, porque le voy a decir esto. Cuando escuché la voz de esta actriz y a las gemelas, pues yo la reconocí como si fuera a este personaje que lo vi hace unos meses. ¿Y cuál es? Yo la reconozco como a Viola del anime del Duque y la Doncella. Pero con estas gemelas, pues es algo diferente, pero muy buena voz que tiene. Eso sí me sorprende. Y a la neta sí me ha gustado. Buena personalidad y aparte muy buena voz que tiene. ¡Miren! ¡Entró al templo de las gemelas! No debiste hacerlo. Soy Lulu Hinagiku. Soy Lala Hinagiku. ¡Mucho gusto! Hermanito, a partir de ahora tú vas a ser el pilar de nosotras tres. Nos vas a cuidar. Serás nuestro guardaespaldas. Mamá, ¿qué te pasa? Ya decidí que él se casará conmigo. ¿Eh? Yo también. Él será mi esposo cuando crezca. Liliana Barba, quien hace la voz de Miyabi Hinahiku. Vale, dando mi opinión de la voz de este personaje que le dio.
Yo digo que sí le quedó bien la voz a este personaje con su voz, aunque sí no esperaba cómo ella le quedaría la voz para una personaje que es un mayor y además es femenina. Pero sí me terminó sorprendiendo cómo le quedaba, eso sí no me lo esperaba, pero sí muy buena voz que le había dado. Yo que sí le defino como una personalidad humilde y amable. Y de hecho cuando escuché la voz de este personaje, la reconocí como si fuera dos personajes que conozco, por ejemplo, como si fuera Suki Usaki, o también como la voz de Ferris Austin, pero con este personaje distinto, pero vaya, tiene buena personalidad. Aunque sí, no sé cómo decírselos, pero vaya, sí me gustó, eso de que puedo decir, me gustó. Buena voz y vaya, eso sí, me termina gustando. Te prohíbo decirme señora. Solo Miyabi está bien. La verdad, el que hayas venido aquí será de mucha ayuda. Mi esposo se fue por un largo tiempo a estudiar para sacerdote, pero sí que fue muy repentina la transferencia de tu padre. Y además estará en un observatorio en Hawái. Estefanía Piedra, quien hace la voz de Sumireko y Kaoruko Ichijo. Bueno, dando mi opinión que le dio la voz a estas gemelas. O sea, buena voz que tiene, o sea, le sonaba como si fuera una voz así de amable y también tierna, pero sí, no esperaba cómo le quedaría su voz a estos personajes que tiene que ver con su personalidad. Pero bueno, eso sí, para mí sí me encantó cómo le quedaba, o sea, me gustaban estos personajes y aparte sí me sorprendió cómo le quedaba. En lo cierto, yo reconocí la voz de esta actriz como con este personaje. Yo la reconocí como la voz de Mei en la película de Turning Red. Pero con estas gemelas, igual sí me sorprende cómo le quedaba, eso sí, estaba muy bueno. Y para empezar sí me encantó cómo fue. Para mí sí, no sé qué más decir, pero al igual me termina gustando. Muy bonito. De verdad ha pasado mucho. No nos hemos visto desde el kinder, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? ¿Verdad, Nozomu? Lo que pasó en la terraza cuando éramos niños. Ese día comimos mucho helado. Sí, lo recuerdo bien. Sí, ojalá quedemos en la misma clase. José Luis Piedra, quien hace la voz de Keisuke Kosaka. Bueno, dando mi opinión que le dio la voz a este personaje. O sea, wow. Yo digo que sí le quedó la voz a un personaje que reconocemos muy bien, que es algo, no sé qué, muy persistente y no sé cómo algo que se queja tanto. Pero la voz que tiene me sorprendió cómo le quedaba, se escuchaba aguda, pero sí me sorprendió cómo le daba la voz a un personaje que también es muy joven. Pero sí me terminó gustando cómo es, hay una parte que sí me dio gracia, pero muy buena voz que tiene con este personaje, me encantó cómo le quedaba. Y de hecho cuando escuché la voz de este personaje con el actor, me lo reconocí muy fácilmente porque ya estoy acostumbrado. Lo reconocí fácilmente porque reconozco la voz de estos personajes. Como por ejemplo, yo lo reconozco como la voz de Zenitsu, obviamente de Kimetsu. También como la voz de Chrome, de Dr. Stone. Pero con este personaje, a diferencia de que tiene, igual me termina gustando. Eso sí me termina encantando de cómo es la personalidad. Aparte de su voz. Así que me encantó su voz, muy buena que tiene. Aunque sí me dé gracia en algunas ocasiones. Sí, cuando escuché que regresarías me sentí sumamente feliz. En cuanto te vi supe que eras Nozomu. Hagamos algo más tarde, ¿quieres? No has cambiado nada. Qué suertudo eres, vives rodeado de una bellísima señora y unas lindas gemelas. Lupita Leal, quien hace la voz de Ai y Mai Momoi. Bueno, dando mi opinión que le dio la voz a estas gemelas, que le voy a decirles al contrario. Son gemelas pero profesoras. Pues dale mi opinión que dio la voz. Pues sí me gustó el resultado, cómo le quedaba. Aunque sí le queda bien la voz a estas gemelas. Y no sé cómo explicarles, aunque sí me termina sorprendido. Porque no esperaba que alguien como ella le quedara. Aunque no sé cómo explicárselo, pero sí muy buena voz que tiene. Muy buena, pero vaya, eso sí, no sé qué decir. Y de hecho, cuando lo escuché la voz de este personaje con la voz, pues yo la reconocí como si fueran la voz de estos personajes que me acuerdo. Por ejemplo, la reconozco como a Ichika de las Quintillizas, la voz de Daki de Demon Slayer y también es la voz de la jefa de la Gran Yagi. Es lo que puedo recordar bien sobre esos. Pero con diferencia de estas gemelas, igual sí me termina gustando cómo fue, aunque sí digamos que su personalidad es amable y así no sé qué, pero vaya, sí fue muy buena, aunque sí no sé qué más decir, pero bueno, es lo que opino yo, la voz con sus personajes, y bueno, no estuvo mal.
la tutora del grupo 1 de tercer año. Me llamo Momoy. Ah, las hermanas Ichiyo. Buenos días. Estará bien, no es algo grave. Tiene anemia leve. Se repondrá si duerme un poco. Esta juventud. ¿Debería ir yo también? Tú estás bien aquí. Abraham Toscano, quien hace la voz de Juntaro Gonta. Bueno, dando mi opinión de este actor con la voz del personaje. Su voz le sonaba como si fuera casi... Le sonaba grave, a decir verdad. Y también se le sonaba casi muy, no sé qué, muy estricto y aparte muy casi agresivo. Pero vaya, sí, buena voz que le tiene con ese personaje. Eso sí, no sé cómo decírselos, pero igual sí tiene una personalidad que no te imaginabas. Y de hecho, cuando escuché la voz de este personaje, lo recuerdo muy bien que yo lo había escuchado en otra ocasión. ¿Y cuál es? Lo conocí por un personaje. Y el personaje se llama Ise, de donde viene el anime que se llama Demonio con Amamochi. Pero con este personaje, pues, es algo distinto, pero bueno. Buena voz que tiene, eso sí me termina sorprendido, pero bueno, no sé qué más decir, pero igual sí estuvo bien. Estuvo buena la voz. ¡Ja! ¡Qué ingenuo! Ni siquiera va a poder probar el pie. Porque tanto Kosaka como tú odian el pie de manzana. ¿No es así? ¡Ustedes lo odian! ¡No les da asco! ¿Qué? ¿Utami está viendo la clase de cocina? Ya decía yo que se estaba tardando mucho. Erika Ugalde, quien hace la voz de Ui Ikoi Chigusa. Bueno, ¿cómo les voy a decírselos? Dando mi opinión de estas gemelas, pues sí, no esperaba cómo quedaría, pero sí me terminó encantando de cómo le quedaba la voz. O sea, buena voz que tiene, que sonaba así de tímida y tierna, porque sí me gustaba cómo le quedaban, porque sí tiene una voz como le define su personalidad, aunque sí no sé cómo decírselos realmente, pero igual me termina encantando cómo le quedaba. Eso sí es lo que puedo decir. Y de hecho, cuando escuchaba la voz de esas gemelas, me termina sorprendiendo porque la reconocí fácilmente. Porque reconozco como estos personajes. La reconozco como a Rena de la Waifu Gal. También como la voz de Mini de Rena Girlfriend. Y también como la voz de Himari Momochi del anime del demonio con la Momochi. Pero con estas gemelas, a diferencia, me termina gustando. No sé cómo decírselos, pero igual sí está muy bueno. Muy bueno que le quedaba la voz con estas ternuditas. Y pues nada. Estaba muy bonito y buena voz que tiene. Oye, lo lamento, pero mi padre fue a una consulta y nosotros no sabemos cómo diagnosticar a un animalito. No, de verdad, creo que no debe tardar mucho. Es que Sebastián de la familia llamada de repente se puso muy mal. Erika Langarika, quien hace la voz de Sara y Sohu Shiogane. Bueno, ¿cómo les explico esto? Me gustó cómo le quedaba la voz a este personaje, muy buena voz que tiene, aunque tiene diferencia de tono de voz de estas gemelas, porque una le sonaba muy linda y tímida, que es muy bonito sobre ella, y la otra le sonaba muy seria y estricta, que no esperaba que sí le quedaría la voz, pero sí me terminó gustando cómo le quedaba. Eso sí me termina sorprendido, y aparte no esperaba que ella la escogieran para darle la voz a unas gemelas que tienen diferente personalidad. Y de hecho, cuando escuché la voz de esta actriz con estas gemelas, a diferencia de su tono, lo reconocí fácilmente con estos personajes. Yo lo reconocí como si fuera la voz de Kitagawa, o sea de Madre Soldane, y también como la voz de Power de Chainsaw Man. Pero con estas gemelas, igual sí me sorprende cómo tiene su tono de voz, igual como las que mencioné, pero es una diferencia. Pero ya, es lo que puedo opinar de ella. Me gustó, fue muy bueno, muy sorprendente, y es lo que opino. Oye, ayer también vine. ¿Y yo? ¿Lo dices en serio? No, la verdad, yo creo que no es muy bueno. Si haces llorar a Souyu, no te lo perdonaré. Tienes que cortar con todas las otras chicas y salir con Souyu. Mark Winslow, quien hace la voz de Yuya Hiyama. Bueno, ¿cómo le diré con esta voz? O sea, perdón si lo repito, pero respecto con su voz que le dio al personaje, pues sí me sorprendió que le quedaría bien. O sea, le quedó perfecto la voz a este personaje que es muy joven y aparte muy bueno y aparte humilde. Y de hecho sí me gustaba cómo le sonaba. Eso sí, muy buena caracterización.
Y para serles sinceros, yo cuando escuché la voz de este personaje con el actor, lo reconocí como si fueran estos dos personajes que reconozco. Lo reconozco como si fuera la voz de Tomioka de Kimetsu y también como la voz de Sonic en Sonic Prime. Pero a diferencia de este personaje, igual sí me terminó gustando, muy buena esa, me encantó cómo fue, buen resultado que le dieron a este actor. Y pues eso es lo que opino, me terminó gustando y encantado. Y pues nada. ¿Cuánto tiempo sin verte? Me da mucho gusto que volvieras. Y a ti no te veo desde la primaria, ¿verdad? Es un placer. Díganme algo, ¿todos ustedes vienen a inscribirse? Así es, vine a inscribirme y me encontré con las gemelas Ichi y yo. ¿Sí? ¿Y ustedes van a la misma secundaria? Me termino, no sé qué, como sin palabras, de escuchar la voz de este personaje con el actor. O sea, siempre me termina encantando de cómo le queda la voz al personaje, porque en serio sí buena voz que tiene a un personaje que sí es ya de mayor edad y aparte muy estricto con las gemelas que tiene. Pero sí me termina gustando cómo le queda al personaje. Y además, siendo sinceros con esta voz, yo siempre reconozco esa voz con un personaje que nunca me sale de la mente. ¿Y quién es? Lo reconozco como la voz del Duende Verde de Spider-Man. Y también reconozco otro personaje que lo recuerdo, que se llama Netero del anime de Hunter x Hunter. Pero a diferencia de este personaje, pues no sé qué más decir. Igual me termina gustando y igual sorprendido. Aunque no sé qué más decir porque me queda sin palabras y no sé qué más decir con qué cosa, pero igual sí estaba muy bueno, muy buena voz que tiene con este personaje, estuvo mejor y aparte es lo mejor que puedo escuchar con la voz del actor y a los personajes que tiene. Señoritas, estamos a punto de llegar, ¿ya están listas? Yo no quiero volver a ver tristes a mis amadas niñas. Y ellas lo estarán mientras sigan yendo a esa horrible escuela. Yo, Kenmochi, estoy dispuesto a protegerlas de cualquier situación. Y bueno gente, este fue todo, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal, activar la campana, seguir mis redes que están debajo de la descripción. Y eso es todo chicos, fue un gusto y nos vemos hasta la próxima. Chao.